como yo sé que para la mayoría es como primera vez que simulan y a veces uno no sabe por dónde empezar, lo primero, o sea, esa es una recomendación, ¿no? Es identificar el sistema molecular. Exactamente qué es lo que yo quiero modelar, cuáles son las moléculas involucradas, sus componentes y la condición en la que ocurren esos eventos o donde está ese sistema molecular en acción. Temperatura, presión, si está en solución, cuál es el tipo de solvente cotidiano, digamos, normal, si es que hay concentraciones de sales, orden fisiológico involucrado. A veces cuando detallas tu sistema molecular a lo que de repente realmente puede pasar, tus datos tienen más sentido. Pero bueno, tampoco es que puedas replicar al 100%. Siempre va a haber una idealización del modelo. Y ahí viene el sesgo, ¿no? Por ejemplo, ayer me preguntaba Jesús si es que los datos se podían comparar en magnitud, o sea, trasladarlo a un experimento, y la verdad no. O sea, el modelo es una situación ideal, pero se necesitará siempre pruebas in vitro y pruebas en vivo. O sea, eso no va a suplantar, pero al momento de hacer la síntesis sí te ayuda bastante. Y la mayoría de las personas lo utiliza para la ruta de síntesis, porque cuando se hace síntesis son moléculas las que interactúan. Y aquí se estudia a nivel molecular. Entonces, yo, por ejemplo, lo uso para diseñar el protocolo de síntesis. Y es así como le sirve también a los profesores con los que yo colaboro. Eh, y bueno, y para validar el force field que utilizo, sí necesito validarlo con alguna característica física o química, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, que eso viene como segundo tip. ¿Qué evento quieres estudiar? Con un solo force field no puedes estudiar todas las propiedades de un material, porque como les comenté, el force field es sesgado. Entonces, exactamente qué es lo que quieres estudiar. Dependiendo qué es lo que quieres estudiar, escoges el force field. Aún así sea el mismo material, pero si tú quieres estudiar cambio de fases, hay un force field que te permite ver eso. Esos son algunos eventos que he enlistado que se pueden hacer o que les puedan hacer modelamiento. Hay más, digamos, es una lista ejemplo. Que quieras estudiar un cambio configuracional, por ejemplo, el ejemplo de aptamer es un cambio configuracional. El aptamer tiene una configuración diferente a la de si estuviera libre sin el analito. Y esa configuración lo puedo ver en una simulación. También puedes hacer mecanismo de reacción. Puedes ver cómo de repente te interesa el mecanismo de reacción de un fármaco y comienzas a buscar información del sitio activo del fármaco en tu proteína target y puedes estudiar el mecanismo de reacción. A veces también ha pasado de que experimentalmente o clínicamente el target ha mutado. Entonces tú puedes hacer en la simulación esa mutación de la proteína target y ver cómo varía la energía de afinidad con el fármaco que existe actualmente para el target y cómo va cambiando su afinidad debido a la mutación presente. Y bueno, ahí el mecanismo de reacción también cambia. El efecto de solvatación también a veces es importante cuando uno hace un vehículo para un fármaco, porque dependiendo del grado de solubilidad que tenga, el fármaco, el vehículo va a ser apto
o no, ¿no? Porque si se comienza a aglomerar, ya comienza a tener un problema el paciente generalmente de inflamación. Entonces, sí se necesita que de antemano supiésemos que ese constructo que estamos haciendo, ese nanocomposito, sea soluble. Conductividad térmica también sirve. Medir resistencia mecánica, si es que queremos hacer membranas, como les mencioné ayer. Crecimiento de un cristal, a todos los que estén interesados en hacer nanopartículas, lo que uno generalmente utiliza es una semilla y sobre esa semilla va creciendo y se van depositando en los sillones. Y también polimerización. Tú tienes los monómeros y necesitas colocar un agente que inicie la polimerización y luego colocar un agente que corte la polimerización para que tú puedas tener el control del polímero. Identificar el evento que quieres. Dependiendo del evento que quieres y dependiendo del tipo de sistema molecular que tienes, escoges el force field. ¿Y cómo escoges el force field? En base a experiencias previas de otras personas que hayan utilizado el modelamiento como respuesta a los eventos que tú quieres. A veces necesitas ver lo que hacen los demás para sacar la idea de cómo traducen el evento digamos, en una solución matemática y ya con eso te ayuda a elaborar tu propio set de parámetros. Y bueno, el otro consejo es que si tienes un sistema molecular grande, empieces con la mínima porción. Si estás simulando una interfase, coge el segmento pequeño, un segmento pequeño de la interfase. No necesitas correr todo al inicio para validar. Si coges lo más pequeño, vas a poder estudiarlo a detalle. Y ya luego, cuando tú veas que la simulación está teniendo sentido, que está corriendo, puedes utilizar tus inputs del tamaño que te interese, ¿no? Vas haciendo crecer el sistema. A veces también, si tienes muchos componentes, vas empezando con uno, con dos componentes y luego le vas agregando para ir testeando el force field. Bueno, esos son algunos tips para todos los que estén aprendiendo a, a simular. Y yo creo que la lectura de los papers es importante y saberlos leer, ¿no? Discernir. Hay muchos journal clubs eh, que de verdad te ayudan bastante tener un grupo que estudie un paper junto, porque diferentes personas lo ven con otra mirada en base a su experiencia, y sí ayuda tener un grupo que lea el mismo paper y juntarse y discernir. Eso se hace en un laboratorio y eso también pueden crear ustedes su propio círculo de lectura. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la nanotecnología para tratar enfermedades. Bueno, uno de los aspectos en cómo funciona la nanotecnología para apoyar algunos tratamientos es en el silenciamiento genético. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo de cáncer. El cáncer tiene hay un gen en el cáncer que se sobreactiva, que está relacionado a un evento anti-apoptosis. Es decir, la célula no tiene la información de muerte celular y entonces eso le permite seguir creciendo y degenerándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Corregir y silenciar ese gen.
ese gen que ya está identificado para el tipo de cáncer. En este caso estamos hablando del gen BCL2 y lo que se hace, el gen tiene una dimensión, ¿ok? Y se hacen diferentes síntesis de RNA que se asocie al RNA mensajero de este gen y tenga un efecto catalítico y logre cortarse el RNA mensajero. En este caso, uno va probando en qué segmento del RNA le resulta oportuno para silenciar el gen. Es por eso que, como ven aquí, si este es el gen, el RNA mensajero del gen, yo comienzo a diseñar RNA de interferencia de diferentes dimensiones, longitudes, y que se asocien en diferentes sectores del RNA mensajero, y evalúo en cuáles de ellas hay respuesta de silenciamiento. Luego yo voy a ver si es que se expresó el gen o no. Y identifico en qué segmento es efectivo el silenciamiento. Bueno, aquí es un ejemplo de un segmento que resultó positivo para el silenciamiento para el paper. Se trataba del test número 167, que tiene un silenciamiento más hacia el terminal de carbono. Esto va a depender de cada tipo de gen. Igual tienes diferentes correas para hacer por dónde es efectivo el corte, ¿no? Porque a las finales el RNA recibe un corte por parte del RNA de referencia. Es como un catalizador. Y esto es positivo, el silenciamiento genético, sobre todo para las células que han generado algún tipo de resistencia a drogas comunes, no a los fármacos. Es cuando el mecanismo de defensa de la célula ha sobrepasado todas las estrategias que utilizaban los fármacos para controlar el metabolismo de la célula. Y entonces el método que te ayuda para sobrellevarlo es el silenciamiento genético. Pero ahora lo que uno necesita es integrar este RNA efectivamente en las células de cáncer y que logre vencer barreras de membrana. Y no solamente de la membrana citoplasmática, sino también de la nuclear. Entonces ahí comienza a haber bastante investigación, porque tiene que ser una entrega efectiva. Entonces se le suele colocar a este RNA de inferencia, se le suele anexar un fluoróforo para que pueda emitir luz e identificar si hay una buena incorporación o no. Ese es un análisis que se hace. Ese es un tipo de control para el cáncer, para el tratamiento, pero también existen los anticuerpos, ¿no? Ya existen anticuerpos anti-BCL2 y bueno, más adelante vamos a hablar de anticuerpos como tratamiento para el cáncer. Aquí solamente les quería indicar que, que también existe para este tipo de cáncer donde sobreexpresan el BCL2, que existe también un anticuerpo. Bueno, la terapia genética muchas veces necesita un vehículo porque tiene que sobrepasar varias barreras de membrana. Y lo positivo de las nanopartículas es que se les suele conjugar con los fármacos. Incluso ya hay versiones comerciales porque te ayuda a disminuir la dosis. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen la capacidad de translocarse en la membrana.
facilita su ingreso. Entonces eso hace que la dosis disminuya. Eso ya se viene usando para el tratamiento de cáncer. Y bueno, para este caso en específico va a llevar pues un RNA pequeño. El tipo de nanopartículas que se suele usar son diversos. Ellos tienen que ser biocompatibles. Y uno de los nanopartículas que se usa para este fin es el óxido de grafeno. El grafeno lo van a ver muy usado para, para células y también para biomoléculas porque es biocompatible. Lo único que tienes que cuidar es que ese grafeno esté funcionalizado y tenga una solubilidad adecuada. Porque si no está correctamente funcionalizado, comienza a agregarse. Y eso es lo que no se quiere, almacenarlo. Se quiere que sea muy polar para que pueda viajar en la corriente y vaya a través del tracto urinario y se logre expulsar. Y ya se han hecho estudios donde se pueden ver el nanomaterial en orina casi intacto. Es decir, tiene una estabilidad química que le permite prácticamente no reaccionar en el camino y poderse liberar, ¿no? y salir del sistema. Pero siempre hay, aquí es algo que se tiene que hacer con bastante cuidado, porque si no se hacen los ensayos correctos, a veces una nanopartícula puede causar inflamación. Así que en las pruebas in vivo se suele medir mucho los niveles de citoquinas de los modelos que se estén usando, ¿no? Generalmente ratones, porque eso es otra cosa que se quiere evitar, que la nanopartícula esté reaccionando, o sea, esté activando el mecanismo de defensa del cuerpo y el cuerpo esté inflamándose como una medida de defensa. En el caso del grafeno, hasta el momento, los ensayos que se han demostrado en ratones es que se controla bastante bien la inflamación, prácticamente no hay un bombardeo de citoquinas, pero se tiene que funcionalizar muy bien. Tiene que haber lo suficientemente grupos C o H. Bueno, el grafeno tiene como una serie de anillos aromáticos. Y esos anillos aromáticos hacen que pueda interaccionar a través de fuerzas de Van der Waals con otros anillos aromáticos. Y se hace nosotros le decimos el PP stacking. ¿Y dónde hay anillos? O sea, que haya un conjunto de doble enlaces. Hay en el ADN, en las bases, hay también en algunos colorantes. Entonces, mi grafeno puede llevar el ADN y también puede llevar el colorante. Y entonces yo ya tengo un vehículo que me lleva el RNA y también me va a permitir verlo. Y eso es oportuno cuando yo irradio y puede estudiar dónde está ubicada la nanopartícula, si es que ha llegado al área del tumor o no. Y eso me va a permitir, digamos, el grafeno, porque hay muchos colorantes que tienen anillos. Pero hay otra cosa que debemos de considerar. El DNA tiene cargas negativas, prácticamente es un polianión. Entonces puede generarse cargas, diferencias de cargas con los grupos funcionales del grafeno. Entonces lo que se hace es previamente funcionalizar al grafeno con
algunos polímeros que sean catiónicos. Uno de los ejemplos de estos polímeros es el polímero polietilamina, imina, perdón. Estos están cargados positivamente, aquí hay un grupo amina, y se va evaluando, en ese paper se va evaluando qué polímero resulta mejor, es decir, que mantenga estable el RNA en la superficie del grafeno. Y se prueba con diferentes pesos moleculares. Así, de esta forma, todo este conjunto de grafeno, el polímero y el RNA forma un nanocomposito y se inyecta digamos, al animalito. O sea, esos han sido ensayos, este paper, después lo van a poder leer, esos han sido ensayos en ratones. Y bueno, ha funcionado bien, ha logrado inhibir al gen. Bueno, este es por parte de la terapia genética, pero les comenté que también hay anticuerpos para el tratamiento del cáncer. Anticuerpos que se diseñan en base a una proteína target, es decir, una proteína que en eventos de cáncer están en mayor número. Entonces lo que se hace es inmunizar al camélido. El camélido genera los anticuerpos que uno luego extrae. Y digamos, esos anticuerpos luego son, digamos, suministrados a los pacientes para que puedan apoyarse en una respuesta de inmunidad y su mismo organismo pueda sobrellevar, digamos, de alguna forma la enfermedad. Son terapias base a anticuerpos, han resultado positivos para determinadas fases de cáncer. Pero generalmente, como inmunizas al camélido, es inyectable o suministrar el antígeno y que en el tiempo genere los propios anticuerpos. Pero otra forma de inmunizar y que es más rápido es integrar el plásmido en el camélido y que lo sintetice desde la información del plásmido. Y la forma de cómo tú integras el plásmido al camélido es muchas veces también utilizan las nanopartículas, porque las nanopartículas tienen una capacidad de cruzar barreras plasmáticas, ayuda a la translocación, en ese caso del DNA, ¿no? Del plásmido. Ese es un ejemplo. Y algunas veces se suele ayudar al viaje de estos nanopartículas que llevan el plásmido con pequeños eléctricos. También se puede usar el grafeno para esto, porque el grafeno también tiene poder de translocación de transmembrana. Pero generalmente son más usadas las nanopartículas de oro, y yo creo que es porque naturalmente ya es biocompatible. En cambio, el grafeno tiene que tener un proceso posterior para hacerlo biocompatible y soluble. Bueno, entonces, tipo de anticuerpos, porque yo le doy información al plásmido para sintetizar anticuerpos. ¿Pero qué anticuerpos puedo sintetizar? Bueno, está el anticuerpo, digamos, el que conocemos, el que está en los libros, que tiene la forma del Y, del tipo de inmunoglobulina. Pero conocemos que en esos anticuerpos hay solamente pequeños segmentos que hacen realmente la detección.
Y entonces, como nosotros siempre vamos a querer ganar poder de sensado de identificación, pues puedo agregar un ramillete de anticuerpos para poder tener más área de contacto. Y luego lo que se ha venido haciendo últimamente es disminuir el tamaño del anticuerpo para poder bajar el costo de producción. Y entonces, como yo enojo que solamente un pequeño segmento es el reconocimiento, pues solamente sintetizo ese segmento. Y bueno, vamos a tener una mínima porción que se le conoce como el nanobody. El tamaño original de un anticuerpo puede ser de 150 kilodaltons y el un nanobody, perdón, aquí de 12 a 15 kilodaltons. Entonces estamos hablando de una reducción en tamaño y eso también te ayuda porque si yo uso después esos anticuerpos conjugados a una nanopartícula, porque también se suelen jugar anticuerpos a nanopartículas, voy a tener más capacidad de carga de anticuerpos en la nanopartícula. Bueno, más adelante voy a compartirles un estudio que está en transcurso, pero que voy a compartir algunas cosas, no al detalle porque todavía está en curso, pero los voy a compartir para que tengan una idea de cómo se usa el nanobody en el tratamiento de una forma más efectiva utilizando la nanotecnología. Bueno, voy a seguir. Bueno, ya sabíamos que nuestros superhéroes generalmente los camélidos. ¿Y por qué solemos utilizar los anticuerpos? ¿Por qué solemos utilizar a los camélidos para la producción de anticuerpos? Porque esos anticuerpos que ellos desarrollan tienen una estabilidad térmica superior. Y eso, bueno, eso nos ayuda. También es un anticuerpo persistente, es decir, puede tener una respuesta de inmunidad por largos periodos. Perdón, eso no me salió. También tiene una duración que le confiere afinidad, porque se le suelen agregar grupos glicanos en su, digamos, en su exterior, y eso le permite generar mayor afinidad el cuerpo acepta. Bueno, esta es la ruta de cómo se generan estos anticuerpos. Una alpaca inmunizada genera un anticuerpo. Puede ser el anticuerpo convencional, o sea, el enorme, o si yo le doy la correcta información, puedo generar de frente, en un solo paso, un nanobody, ¿no? Y estos se colectan, ¿no? Se colecta el linfocito y luego para verificar si es que ha habido una inmunidad se suele amplificar un gen específico donde esté ejecutándose la respuesta de inmunidad. Bueno, ese proceso a veces es un poco triste, pero digamos que ellos son héroes. También, bueno, de repente algún desafío es que en el diseño de anticuerpos es que tienes que diseñarlos con un grado de especificidad porque puede haber una reacción cruzada. Entonces, generalmente se hacen varios tests con diferentes combinaciones de mutaciones en el fragmento variable y identificar cuáles de ellos te ofrece
una especificidad alta. La afinidad con el antígeno es clave. Y bueno, siempre se tiene que diseñar y siempre ir a las pruebas in vitro y luego in vivo. Y bueno, también tiene un tiempo de vida un poco más alto. No es que sea estable 100%. Tiene que tener siempre los anticuerpos una condición de almacenamiento propio. Pero digamos que comparado con otras formas de síntesis te permite manejar rangos más amplios de uso. Aquí, este es un ejemplo de transfección balística. Generalmente rapan a la alpaca y en ese lugar que está sin pelo se le agrega estas nanopartículas que tienen el plásmido, nanopartículas de oro. Y este es como la pistolita donde bombardean a la alpaca. Esas estaban como que con una propulsión y para hacer ese efecto de propulsión utilizan un gas inerte, ¿no? En este caso el helio. Y bueno, la forma comercial es de esta forma. Y bueno, lo comercializa Biorad. Lo que se puede hacer es diseñar diferentes tipos de GANs, porque a esto se les conoce como gen GANs, diferentes tipos de gen GANs que te permita hacer una transfección más rápida, ¿no? Y que pueda cruzar, en realidad, penetrar todas las capas de la piel. Bueno, aquí hay como bastante para desarrollar. Este tema es amplio, todo lo que es diseño de anticuerpo y también la síntesis, ¿no? Porque aquí la nanotecnología te ayuda también para hacer esa transfección. Y bueno, lo bueno de utilizar las nanopartículas, en este caso de oro, es que emiten luz. Y eso te permite ver si es que la transfección se ha realizado correctamente o no cuando pasas un tipo de análisis de imágenes y rayas un poco a la vicuñita. Y lo bueno es que emite luz, no necesitas irradiar con alta energía, con baja ya está emitiendo. Bueno, ahora voy a empezar con el ejemplo que les dije del anticuerpo conjugado con nanopartículas. Es un trabajo que está todavía en estudio, pero me pareció que les podría interesar porque combina el diseño de anticuerpos con las nanopartículas. En este caso se centró en el cáncer de mama. Y bueno, para justificar el trabajo, ahí tenemos algunos datos bueno, un poco desfasados, es para el 2018, pero tenemos, digamos, un amplio número de casos entre las mujeres de cáncer de mama y unas veces corresponden a un diagnóstico un poco tarde. Entonces los esfuerzos para el tratamiento va en dos sentidos, ¿no? No solamente ver el tratamiento en sí, de sobrepasar la enfermedad, sino también el diagnóstico temprano. Y en estos dos aspectos, la nanotecnología nos puede ayudar. ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre el cáncer de mama específicamente? Necesitamos identificar a la proteína target, porque esta proteína va a ser blanco de fármacos, de inhibidores o de anticuerpos. Es esa proteína que está presente cuando está la enfermedad. Bueno, estas exclusivamente las células de cáncer, si es que se hace un estudio proteómico, se va a identificar
de proteínas que la expresión es elevada cuando hay eventos de cáncer. Y esas proteínas existen porque tienen funciones relevantes para que la célula cancerígena sea así como es, ¿no? De crecimiento rápido, no diferenciado, con una sobrevascularización y con una forma de obtener energía muy rápido. Estas proteínas le dan las características de crecimiento rápido a estas células. Y eso nos conviene al momento de diseñar el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en las células de cáncer? Existe un tipo de células de cáncer en la mama que se caracteriza porque en la membrana plasmática existe una población elevada de un receptor. Uno de esos receptores son los que reconocen a una hormona de crecimiento. Hay varios tipos de receptores hormonas de crecimiento y una de ellas, que es el mayor número cuando hay cáncer, es el ER2. Este ER2 es una proteína transmembrana que inicia una ruta de señalización que gobierna tomas de decisiones. Por ejemplo, dividirse es una de ellas. Entonces, como tiene una sobrepresión, tiene la capacidad de aceptar señales de crecimiento más rápido. Digamos, tiene mayores probabilidades de captar la información y de dividirse. Ese, por ejemplo, es un buen target para las células de cáncer. Y se ha visto en la parte clínica que cuando ocurre esta sobreexpresión, mayormente se refiere al tipo de cáncer de mama que es agresivo, de esos que el paciente ingresa a un tratamiento, pareciera que se sanó, pero al año está volviendo a presentar el cáncer y de forma todavía más agresiva, es como si se llevara. Es este tipo justamente de cáncer el que queremos encontrar algún tipo de solución. Bueno, creo que de forma gráfica pueden ver la diferencia entre una célula normal, porque estos receptores es de las células normales. No es que exclusivamente solamente aparezca en las células de cáncer. Ahora también lo que pasa, si ya analizamos a nivel molecular, es que ocurren algunas mutaciones del receptor cuando hay cáncer y sobre todo el cáncer agresivo. Las mutaciones generalmente es en la parte intracelular. En esta parte intracelular es donde inicia una cascada de señalización. También hay una mutación que le permite tener un efecto, ser blanco de exonucleasas y tener un corte en la parte extracelular. Y uno pudiera imaginar que si no hubiera la parte extracelular se inactiva y digamos, y la señalización, pero no. O sea, es lo complicado de trabajar con este receptor, es que es ligando independiente. Se activa aún así, reconozca el ligando. Y eso es lo complicado cuando uno comienza a tratar con este caso particular de cáncer, porque cada vez descubres cosas que te asombran, porque generalmente para activarse la ruta de señalización, estos receptores suelen activarse gracias a la recepción de un ligando, en ese una hormona de crecimiento. Y no, de alguna forma de la parte extracelular
le imposibilita de conocer el ligando, pero igual pueden activarse. Entonces, es de verdad un challenge. Y creo que todos los que estamos en esto de querer entrarle a combatir el cáncer, todo esto como un reto. Bueno, vamos más adelante. Les voy a decir todos los retos, porque generalmente cuando empiezas a estudiar, estudias un problema a la vez, ¿no? Pero sabes que en el camino te faltan más cosas, ¿no? Eso es lo que va con nuestro trabajo y que le voy a compartir. Sabemos que es una partecita de algo más grande. Bueno, esa es como nosotros queremos diseñar un anticuerpo que reconozca el receptor, tenemos que conocer al receptor y lo tenemos que conocer de forma molecular. El receptor está en el Protein Data Bank, de repente después puedes visitar el Protein Data Bank y buscarlo. Está cristalizada la bacteria. Generalmente eso es común para las proteínas transmembranas. Es difícil tener la información de toda la estructura completa. Y entonces, si es que ustedes quieren modelar un receptor, lo que se hace es un constructo y utiliza un mecanismo para completar la información utilizando los dos de secuencia. Como nosotros tenemos la información de toda la secuencia del gen, utilizamos la información, los datos que no están cristalizados, y dentro de toda la base de datos se busca y se construye de a pocos la estructura, digamos. Pero es un modelo, o sea, no es que sea 100% fiable, es un modelo con su grado de error, pero digamos que se suele usar cuando tienes esos tipos de proteínas. En este caso, como el evento que yo quiero estudiar es un anticuerpo que reconozca la parte extracelular, porque el fármaco va a venir de fuera. Entonces, me interesa la interfase de la parte extracelular con el del anticuerpo. Entonces, como me interesan los eventos de interfase, digamos, me puedo dar un poco el lujo de no simular todo. Pero si es que yo quisiera estudiar los cambios configuracionales que ocurren a nivel intracelular, cuando el anticuerpo está presente, o cómo se deforma la membrana cuando el anticuerpo está acoplado, entonces tengo que simular todo. Por eso es muy importante saber qué es lo que tú quieres estudiar, y dependiendo de eso comienzas a diseñar una estrategia, ¿no? Ese es el dominio extracelular, el que está en azul. Y bueno, ¿cómo se activa? Cuando yo digo que se activa, esos receptores se activan cuando forman dímero. Y este dímero, el ER2 también es una cosa loca, porque generalmente estos tipos de receptores se activan con su mismo tipo de receptor. Es decir, forman como un homodímero. Pero en el caso del ER2 se ha descubierto que pueden activarse de forma heterodímero. Prácticamente se puede activar con todos sus primos. Entonces y es por eso que este cáncer es un poco complicado, porque se activa de cualquier forma. Y bueno, como les mencioné, también hay activación, aún así se ha reportado el medio extracelular. Eso es algo que también no es común, pero el ER2 lo presenta. Bueno, este es el dímero. Esta es la parte intracelular, y por aquí está toda la cascada de formación.
Ya una vez que yo reconozco cuál es la proteína target que yo he escogido para hacer el diseño del anticuerpo, también es importante que considere a la matriz celular. La matriz celular va a interaccionar con el nanocomposito que yo quiera diseñar. La matriz extracelular es el que le da soporte a las células. Y en cáncer eso es importante porque te determina, es como un switch que te determina cuando un tumor es sólido y cuando tiene un grado de fluidez donde algunas células logren escapar del tumor y puedan viajar por la corriente sanguínea, invadir otros órganos, ¿no? Y ahí ya empieza la metástasis, que le conocen como metástasis. Entonces, la matriz extracelular es importante tomarla en consideración, sobre todo si es que queremos diseñar tratamientos específicos para diferentes fases de la enfermedad. Generalmente, todos los fármacos se diseñan en los eventos moleculares de las primeras fases de la enfermedad. Es por eso que el diagnóstico es clave para sobrellevar la enfermedad. Pero también es importante que nosotros conozcamos la naturaleza de, de la célula cuando está en metástasis para poder también diseñar fármacos para esa fase y alargar o extender el pronóstico de tratamiento para el paciente. Dentro de esa matriz celular, lo que rescatamos es las metaloproteasas de la matriz. Son importantes y relevantes para el cáncer. Y hay específicamente uno que se encuentra en sobrepoblación en los eventos de cáncer de mama tipo ER2. Bueno, más adelante lo vamos a ver con detalle porque esto es importante para el diseño del constructo que estamos trabajando. También necesitamos saber cuáles son los cambios físicos y patológicos del microambiente del tumor, porque el fármaco va a estar, gracias Luis, el fármaco va a interactuar en este ambiente y el ambiente del tumor es diferente al de otro tejido. Entonces, si es que yo quiero hacer una liberación controlada del fármaco, tiene que ser exclusivo para liberarse en ese ambiente. Eso le va a dar un poder de especificidad al tratamiento, que es lo que buscamos, porque actualmente el tratamiento que no discrimina es el que más daño causa al paciente que de repente pueda tener otra enfermedad, ¿no? Entonces, sí necesitamos saber cuál es el ambiente físico y patológico del tumor y aprovechar el diseño, tanto para el diagnóstico como para la terapia. Y ver cómo es este microambiente, ¿no? El tumor. Generalmente, el tumor tiene una condición de acidez. Bueno, no es que tampoco sea súper ácido, digamos, está pH 6, pero estas leyes diferentes del pH pueden aprovecharse para que el pH sea un gatillador de liberación del fármaco. Es algo que debemos de considerar. Todas las características propias que diferencian las células de cáncer se consideran, tanto a nivel molecular como a nivel de las condiciones físicas.
También el tumor suele estar en apoxia, es decir, tiene una cantidad de oxígeno menor. Y eso también puede ser un guiador para algún tipo de liberación de fármaco. Y también sirve para el tratamiento porque algunos de los tratamientos se encargan justamente de oxigenar el ambiente del tumor. También tiene una asimilación de la glucosa en exceso, hay glicólisis, un montón. Entonces eso también ayuda para al momento de hacer fármacos, porque puedes utilizar como targets algunas de las rutas metabólicas para asimilar glucosa. Claro, obviamente tienen que ser súper específicas, si no estuviéramos atacando casi cualquier célula nuestra. Bueno, la glicólisis, como les digo, hace que haya una depresión de la glucosa y una concentración de ácido lactato. Otra característica es que está hipervascularizado. Eso quiere decir que en estos tumores hay muchas microvenas y esto le ayuda para compartir el alimento y crezca rápido. Muchos de estas vascularización están presentes algunos factores que promueven la vascularización. Y entonces cuando aparece en sobreexpresión estos factores de crecimiento, también te ayuda para utilizarlo como un target del tratamiento. Puedes inhibirlo, crear un inhibidor o un anticuerpo. Eso se suele también hacer. O sea, así como yo utilizo el receptor ER2, también puedo utilizar el factor de crecimiento del endotelio vascular, o sea, el POS también, como un target. En este caso, nos hemos decidido por el ER2. Y otra diferencia es que los endosomas que forman en la célula de cáncer son en mayor volumen, es más grandes. Esto, esto me conviene, ¿verdad? Porque quiere decir que el tamaño va a ser suficiente como para poder englobar el composito que yo vaya a diseñar y entre al sistema de lisosomas. Y centra mi constructo en la ruta del lisosoma, este pH que tiene una vez adentro es mucho más ácido. Y entonces puedo hacer el control, si es que diseño correctamente los polímeros y mi constructo, puedo hacer un control de liberación, exclusivamente se disipe al pH del lisosoma y entonces voy a asegurar que la liberación sea intracelular. Y todas estas cuestiones me van a ayudar para que mi tratamiento sea cada vez más específico. Bueno, entonces ahora ya una vez que nos hemos leído los clínicos que estén disponibles y los hemos estudiado, ahora es momento de buscar soluciones con todas las pistas que tenemos. Una de las soluciones que se aplican es la ablación. Se inserta una sonda directamente en el tumor. Y para esto se utiliza como guía una imagen. Imágenes, tomar imágenes en cáncer es vital y también ahí las nanopartículas también ayudan porque puedes hacer que una tomografía sea específica. Si a la gente contratan para tomar la imagen, lo anexas a un anticuerpo. Hace que tu imagen sea más específica, que es que coloree el tumor en sí y puedas hacer el seguimiento del crecimiento del tumor. Bueno, pero en este caso, esta sonda
lo que se hace es aplicar calor u ondas de radio para destruir el tumor. Estas generalmente suelen utilizarse de esta forma. Es invasivo, es una punción, es invasivo. Lo que se busca con la nanotecnología es que se pueda utilizar nanopartículas que liberen calor y que sean más específicos y que pueda ser, sea tan específico que no necesites inyectar directamente al tumor, sino que puedas inyectar vía intravenosa y como es específico el momento que esté viajando por el cuerpo, debido a la especificidad, llegue al área del tumor. Entonces, y haces que no sea tan traumatante tener que, que hacer ese tipo de intervenciones. Aparte que se vuelve más efectivo. Es, ese es un tipo de terapia y ese es otro tipo de terapia. Las terapias que se basan en anticuerpos. Y luego les voy a explicar cómo se pueden unir ambas. Ahorita les estoy separado. Bueno, como ya hemos identificado, mi blanco va a ser el receptor ER2. En base a ese receptor es que voy a diseñar el anticuerpo. El anticuerpo aprobados por la FDA hasta el momento son dos, que es el trastuzumab Herceptin, también se le conoce como Herceptin, y el pertuzumab. Este reconocimiento específico tiene un alto grado de unidad y se ha visto que una vez que se acopla al receptor, estas se quedan secuestradas dentro del lisosoma, es decir, ingresan a la ruta del lisosoma. Eso me da otra idea porque si yo le agrego al cuerpo alguna nanopartícula para que me ayude en el tratamiento, sé que todos van a entrar digamos, a la ruta del lisosoma. Entonces voy a manejar los pH extremos del lisosoma a mi favor, ¿no? ¿Qué es lo importante para este tipo de terapias? Esta terapia que se suele usar ya se aplica en los pacientes, pero a un año del tratamiento es posible que presenten otra vez el cáncer. Eso quiere decir que se necesita volver a diseñar tal vez los anticuerpos o conjugarlos con alguna nanopartícula que ayude en su proceso de inactivación de las células. Este anticuerpo conjugado, este anticuerpo se suele, como los pacientes suelen volver a enfermarse, ahora lo que se propone es una terapia de anticuerpos, si no, esos anticuerpos se conjugan con fármacos. Entonces ya comienza a haber una sinergia de tratamientos. Existen en estudios estos tipos de conjugados. De repente lo pueden buscar en los papers. He mencionado aquí tres, el trastuzumab, el fármaco DM1, después el anticuerpo biespecífico 2B1, es la sigla que le dan, que está fusionado con el fragmento, con el fragmento constante de un anticuerpo para poderle dar soporte y tener dos ramas, una que sea específico para un dominio del ER2
y el otro fragmento que es específico para otra área del ER2. O sea, cuando hay estos reconocimientos de diferentes dominios, se le suele llamar biespecíficos. O también puedes hacer que estos fragmentos variables reconozcan dos pronas targets diferentes. Así aumentes la efectividad del tratamiento. En este caso, el último es el anticuerpo biespecífico también, como les dije, para aumentar el grado de afinidad, ya que hemos visto que hay problemas, ¿no?, con el cuerpo original, y asociado a un fármaco que es el MX. Este fármaco interviene en la ruta de síntesis del DNA, y entonces aquí también le ocurre un cambio en la forma de cómo estas células se reproducen, ¿no? Si inactivas la síntesis del DNA, prácticamente estás haciéndola que corte con su ruta de división. Bueno, es más o menos la figura de cómo podría ser. El anticuerpo reconoce la parte del extracelular, y de esta forma se inactiva porque ya no se forma el dímero. Y esta asociación, eso es algo interesante que se puede estudiar. Esta asociación hace que la membrana la membrana tiene una estructura, o sea, es muy interesante, no sé quiénes de aquí estudien a la membrana misma, porque cuando hay esta asociación del anticuerpo con el receptor, la membrana acá de configuración se vuelve más fluida y forma corpúsculos no SAF. Estos permiten crear loops y se van creando vesículas. Estas vesículas se crean en condiciones especiales. Y entonces, eso se utiliza para el tratamiento, ¿no? Entender los cambios configuracionales de la membrana a aceptar mejor al fármaco y que logre ingresar. Pero es un área de investigación que está casi, yo digo que medio esotérico, o sea, hay poca información, pero la información que hay es así alucinante, o sea, la característica dinámica de la membrana, cómo la membrana misma, conociéndola como su actividad, puedes utilizarla a tu favor cuando diseñes un vehículo del fármaco. En este caso hay poca simulación en esto. Definitivamente esta es una simulación compleja. Una vez lo quise hacer, pues la verdad me interesó bastante cómo el complejo cambia la configuración de la membrana, y me tomó, o sea, el cálculo no corría. Yo hice un cálculo full atomístico, estuvo varios meses corriendo, y mi jefe me dijo, ya no puedes seguir usándolo así, algo está mal en tu cálculo, está tomando mucho tiempo. Y la verdad que cuando me puse a averiguar, en verdad no es recomendable utilizar un, un modelo full atomístico si ya comienzas a utilizar coarse grain. Es decir, no sé si hayan corrido coarse grain. Bueno, para los que no han corrido coarse grain, simplifica más el mundo. Es decir, a determinados grupos de átomos le confieres una característica de masa, de carga y de fuerza, pero ya no lo haces con cada átomo, sino lo haces con grupos de átomos. Y eso hace que tu simulación sea rápido. Pero para esa simplificación del modelo hay una teoría detrás. Entonces, en ese momento, yo todavía estaba aprendiendo, y entonces lo que hice solamente fue cortar el cálculo,
para aprender mejor a usar digamos, tener una mejor estrategia del cálculo y poder usar, porque generalmente lo que te va a pedir tu jefe es que no utilices mucho tiempo los recursos del laboratorio por otras personas que están esperando la máquina, y es mi caso. Bueno, solamente quería compartirles eso porque hay bastante que investigar en lo de las membranas. Es algo que está sin descubrir, ¿sí? O sea, hay poca información y bueno, es súper importante, yo creo, entenderlo. Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es crear una nanopartícula, en este caso de oro, de contraste dirigido. Es decir, que te ayude a tomar mejores fotografías y también que sea específico para el ER2 porque está jugado con un anticuerpo y a la vez aprovechar las características de la nanopartícula de oro para generar una nanoablación. Bueno, este proyecto sigue en curso, sobre todo la parte experimental, si es que algunos quisieran asociarse de alguna forma, ese es el laboratorio que lo está trabajando y yo estoy como investigadora asociada. Ellos hacen la parte experimental y yo estoy apoyando en la parte del cálculo. Ese es el oro, bueno, como solemos asociarlo, ¿no? Tu lingote de oro. Pero este no es el oro del que estamos hablando. Estamos hablando de un oro nanoparticulado. Y esos te sirven como vehículo de fármaco, como hemos podido ver. Te ayuda para hacer vehículos de plásmidos, de RNA, fármacos. Cruza la membrana con facilidad. Es biocompatible. Si está bien funcionalizado, se expulsa. Tiene varias ventajas. Aparte, es un agente de ablación. Absorbe infrarrojo y con una pulsación de, no sé, de 8 a 15 minutos aproximadamente, puedes tener una temperatura de 42 grados y a esa temperatura inactivas a la célula. Esas son las bondades. ¿Por qué el oro? Bueno, aquí ya les había adelantado. Tiene un efecto plasmón, es decir, está rico de electrones. Eso hace que sea conductor, que pueda también ser utilizado también como un biosensor. También es biocompatible, bueno, es súper bueno para las terapias térmicas. Bueno, se puede, en la ruta de síntesis puedes controlar el tamaño y la forma. Puedes también, ya se conoce el protocolo para modificar la superficie y eso viene bien porque, como les digo, las nanopartículas que usemos, cualquiera que usemos, tiene que ser soluble. Y bueno, generalmente son envolver polímeros, ¿no? Para poderlos eliminarlos. Esa es la nanopartícula, es los tipos de formas que se pueden hacer, diferentes rutas de síntesis. Estas de estrella son específicamente buenas para las terapias térmicas, porque se ha hecho un estudio en cada punta de estos nanostars almacenan, o sea, liberan más calor. Es esto un ensayo que a mí me gustaría seguir profundizando. Ahorita yo he hecho el cálculo y de la síntesis y la profesora ha sacado esferas, pero leyendo los papers, la verdad que es muy prometedor para la ablación de estas estrellas. Y seguramente en unas posibles colaboraciones
intentemos con otras morfologías, ¿no? Per- perdón, perdón. Bueno, generalmente esta es la ruta de síntesis, se utiliza sales de oro y se suele utilizar un agente reductor y bueno, estabiliza, ¿no? Tienes que tener para de la morfología un agente estabilizante que te ayude a controlar la forma. Generalmente bien se puede utilizar química verde aquí y utilizar extractos de plantas, que viene visto que sería un gran avance porque los, los, digamos, los reactivos que se suelen usar a veces son contaminantes. Bueno, eso se puede hacer, se puede funcionalizar con varias cosas. Esto creo que ya lo hemos visto, péptidos, anticuerpos. Vamos a ver en mi caso con anticuerpos. Bueno, ¿cómo se dirigen las células del cáncer? Esto es mediante cambios fisiológicos. Bueno, ya les explico cómo. Los polímeros que se utilizan para funcionalizar las nanopartículas, como hemos visto, estas células del cáncer son relativamente altas, entonces sí conviene que estos polímeros que estén envolviendo a las células, perdón, a las nanopartículas, tengan una respuesta al pH. Y esto sí se puede hacer. Es decir, tú puedes agregar, o sea, inyectar un agregado de las nanopartículas en estos polímeros. Y cuando hay el cambio de pH, estos polímeros se cargan positivamente, hacen una repulsión y entonces estas nanopartículas se, se individualizan, digamos. Y eso hace de que viajen como entes independientes y puedan cada una de ellas hacer efecto en la célula. Y entonces puedes ensamblar a pH neutro, tenerlo como un nanocompuesto y desamblarse a los pH fisiológicos del tumor. Para esto utilizas polímeros que tengan una transición hidrofílica o también, como les dije, generación de cargas que generen repulsión al pH ácido. O también puedes utilizar un evento de hidrólisis de algún enlace químico. Generalmente el tipo de hidrólisis que se suele usar para entrega de fármacos es los puentes disulfuro. Bueno, estas son algunas estrategias para hacer una liberación, digamos, magnificada. Hay más, pero estas son las principales, creo yo. Eso es más o menos cómo se ve, ¿no? Tienes un agregado utilizando estos polímeros a un pH neutro fisiológico y a un pH ácido se individualizan. Y puedes hacer sello del polímero para que la liberación sea a pHs no tan ácidos, es decir, al pH del microambiente de tu tumor. O también puedes hacer un diseño que, que se libere al pH más ácido para liberarlo a nivel del lisosoma. O sea, ahí ya comienzas en el diseño mismo del polímero a ajustar, ¿no? Pero todo eso, esos son trabajos multidisciplinarios, ¿no? Aquí en esos trabajos, aquí hay bastante de, de ciencia en gente que dice polímeros y que conozca bien las rutas de polimerización para que puedas diseñar un polímero perfecto.
y también la persona que va a diseñar las nanopartículas. Y otro grupo que se encarga del diseño del anticuerpo y la síntesis del anticuerpo, y luego también se necesita experiencia para inmovilizar, porque también es otra chamba. Pero es muy interesante. Yo he avanzado por pasos, pero falta, como les digo, continuar, ¿no? Pero se deben hacer muchas cosas y yo sé que allí en el grupo de la doctora Ana María Osorio seguir con esta línea de investigación. Así que si a alguien les interesa, bueno, después ya podemos hablar porque yo sé que la profesora con este tema personalmente es importante para ella, ¿no? Y seguramente lo va a continuar. Y bueno, y en la medida que pueda colaborar con la profesora también, tiene mi apoyo. ¿Qué es lo que ahora queremos hacer, ¿no? O sea, yo les voy a explicar en qué estamos. Ya tenemos la nanopartícula sintetizada, funcionalizada. Tenemos aparte el diseño del anticuerpo de un nanobody, pero en la ruta de síntesis, o sea, tenemos a la nanopartícula, al polímero y el anticuerpo todavía no hemos sintetizado, o sea, el anticuerpo que hemos diseñado. Tenemos el anticuerpo comercial, que sería como nuestro control de la simulación. Pero nos hemos quedado en la inmovilización del anticuerpo a la nanopartícula, porque parece fácil, pero no lo es. Es todo un reto. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que también queremos hacer? Es que estos polímeros reciban cortes específicos de las metaloproteasas, ¿no? Como yo les expliqué, hay metaloproteasas específicas para el cáncer de mama. Si nosotros, como les digo, los polímeros se pueden desamblar en determinados condiciones, ¿no? Los que les mostré aquí. Pueden disociarse por una generación de cargas, dependiendo del primero, puede por un cambio de la hidrofobicidad e hidrofilicidad o por una hidrólisis de un enlace. Pero lo que nosotros queremos es que se disocie por un corte específico de una metaloproteasa. Estamos en ensayo todavía. Vamos a ver qué metaloproteasa es relevante para el ER2, para el tipo de cáncer ER2, y probar con diferentes péptidos de corte. La verdad, en esta área bastante que hacer y a veces falta tiempo para todo y también, bueno, también presupuesto. Pero eso es como que el plan. Eh, ¡Ay, qué bien! Bueno, de ahí me dicen qué fue lo que les pasó. Ay, ya, qué bien. Ahora lo reviso. Me alegro por ti, yo. Bueno, John ya le corrió su molécula. Eh, bueno, ¿qué es lo que queremos? Tenemos el Herceptin que es comercial, pero no queremos usarlo porque ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Es decir, los pacientes que tienen ese tratamiento pueden enfermarse porque de repente de alguna forma se ha creado una resistencia. Y es muy probable porque este ER2, como lo han visto, se activa con cualquier cosa. Es decir, como es ligando porque eso es lo que se ha descubierto recién, seguramente, porque lo que hace el anticuerpo es que bloquea el sitio de acoplamiento con la hormona. Y nosotros pensamos que así lo inactivamos, pero este ER2 es tramposo, ahora resulta que no necesitando para activarse. Entonces puede ser, esa es una hipótesis, o sea, esa es mi hipótesis, puede ser que por ese sentido el Herceptin, si es que el paciente tiene
esta mutación que permite el corte extracelular, puede ser que sí por eso que el acoplamiento con estos anticuerpos no resulte. ¿No? Ahí también hay bastante que investigar a qué se debe que estos pacientes clínicamente que ingresan a ese tratamiento no sea efectivo. Esa es mi hipótesis, pero no tengo ningún dato clínico. O sea, estructuralmente me puedo imaginar las cosas, pero como les digo, está bastante que hacer. Yo les estoy dando así como que algunas ideas por si alguien quiera unirse al team o ponerse en contacto con la profesora. Yo sé que cualquier cosa que sea para sacar adelante el proyecto va a estar bienvenido por parte de la profesora, que es quien lidera el proyecto. Antier 2, ¿qué es lo que también se ha visto? ¿Okay? Lo que se ha visto es que estas versiones del anticuerpo pequeño se tiene que diseñar, o sea, ¿qué es lo que pasa? La funcionalización es difícil, es decir, la inmovilización efectiva del anticuerpo en la nanopartícula es difícil. Entonces, generalmente lo que se hace es una cola de cisteína, el anticuerpo, para poder favorecer la correcta inmovilización a la nanopartícula de oro. Pero eso tiene que estar bajo diseño para no restarle afinidad esta cola. Y así orientar la conjunción, porque es ahí donde nos hemos quedado, ¿no? Y ver qué tipo de linkers es lo más apto y adecuado para inmovilizar correctamente. Bueno, voy a seguir. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Lo estoy concluyendo así a grosso modo. Les digo, este es un trabajo que todavía no está publicado, pero lo toco porque creo que hay interés en uno de sus compañeros en nanopartículas para estos fines. Así es la aplicación de lo que yo les he venido diciendo que hago, ¿no? Esa es una funcionalización. Esto es un force field híbrido donde tiene una parte de force field y una parte mecánico, y la interfaz también se crea un force field interfaz. Y eso hace que uno pueda tener un sistema molecular híbrido. El diseño teórico, bueno, esta es la dimensión que la profesora sacó experimentalmente, así lo hemos replicado. Este es la funcionalización que la profesora está usando y que le ha dado buenos resultados. Y digamos, esto está en base a la experimentación. Y este sí mi aporte computacional. Falta que la síntesis del nano. Bueno, algunas mutaciones que han funcionado, es decir, tiene buena afinidad con el receptor. Esto es un ensayo de la temperatura de difusión. Es la forma de cómo validamos el force field. Sí, bueno, chicos, son las 12, pero a ver, ¿cuánto falta? Bueno, casi falta mucho. Ay, no, la práctica. Bueno, a ver, les voy a explicar algo rápido. Ese es el nanobody que hemos ideado. Em, tiene algunas mutaciones de prueba para mejorarle la afinidad del receptor. El caso típico foil para estos temas, el charm, que corre con 2 nanosegundos. Quiero ampliar más, pero estamos, bueno, este es más o menos, y ese es el trabajo que sigue. Este cálculo todavía está como que en stand-by, pero es lo que sigue. Ahora es ver la asociación con el receptor, ver si es que esas mutaciones afectan a la afinidad. Ahora lo que he visto
las mutaciones que he probado le dan estabilidad al nanobody. Ahora ver qué unidad. Y también quiero probar con diferentes tipos de linkers para ver si es que mejoro de definidad también a través de la estilización de los fragmentos y a diferentes tipos de batch, o sea, con diferentes niveles de tonación, porque sí, eso es importante para las células cancerígenas. Eso es lo que se viene, como les dije, el sistema de corte. Quiero que esté activado por la metaproteasa y ese es mi reto. Ahí estoy. Esto es más o menos bajo. Todavía sigue. Esto está para seguir estudiándolo. Esta práctica, no sé cómo voy a hacer con el tiempo, pero bueno, para comentarles. Esa es la práctica, es del tema de interés de uno de los chicos, es trabajar con celulosa. Celulosa tiene diferentes fases, puede tener una fase cristalina y tiene diferentes fases cristalinas y fases más, digamos, desorientadas, en después, es más fluidas. Pero exclusivamente lo que la compañera quería simular eran las partes de cristal de la celulosa. Entonces ahí venía la complicación porque ese es otro tipo de force field para simules la energía cristalina. Es diferente. Entonces, yo la verdad todavía encontrar un tipo de force field que si la red cristalina está como que está para desarrollar, porque no es fácil como correr Charm, esto está más. Lo que sí conseguí es el unit cell del cristal, o sea, del dato cristalográfico cuando la celulosa forma cristales. Ya conociendo el unit cell, lo que se puede hacer es elongar, dependiendo de qué peso molecular quiera la compañera hacer su simulación. Y bueno, subí los datos cristalográficos al Drive. También encontré, gracias a Dios, el force field perdón, el force field ya hecho para las celobios, que es el dímero. Entonces, por eso es que sugerí empezar como dímero y luego hasta ajustar los parámetros que le den la propiedad de red cristalina. Es cuestión de ajustar los parámetros, pero empezar digamos, con un dímero que es más sencillo y que había como que un force field que ya estaba seteado para el dímero. Y sobre eso irle ajustando los parámetros. Bueno, es disponible el top en esta dirección. Esos son los files abiertos del topology y también hay del parameter. Y ya con eso pueden crear el PDB, el PCF. Pero aquí necesitan hacer, como la vez pasada, un cambio del PDB, tener la misma nomenclatura que tiene el topology y el parameter para que puedan jalar información. Sobre todo, algunos cambios importantes es cómo nombran a los átomos, cómo nombran al residuo y también había que modificarle el patch que usaban para el enlace glicosílico. Lo que no sé, de repente exclusivamente para esto, no sé, si los que quieran avanzar, yo sé que ese es el último día y ya el tiempo se me agotó, pero lo que podríamos hacer es dos cosas. De repente puedo hacer un video de mi simulación, del paso a paso,
o de repente solo 1 hora y solamente hacemos esto, preferentemente que sea fin de semana, porque en verdad esta semana ya empezamos a trabajar. Y bueno, estaría consultándoles por correo qué sería lo más apropiado. Igual todos los datos tienen disponible, y si han logrado correr el lactámero y entendido el mecanismo, yo creo que lo van a sacar con él por su cuenta también. O también nos podemos volver a reunir o hacer un video, eso podríamos evaluarlo.